Bienvenidos a mi canal, yo soy Génesis Almonte y hoy les voy a estar mostrando cómo realizar este exfoliante 100% natural que te va a ayudar especialmente si eres de aquellos que generan mucha grasa en el cuero cabelludo o caspa, pero aún así necesitas hidratación para mantener los rizos con brillo y las puntas fuertes. Espero que les guste y vamos a comenzar. De la manera en la que yo me di cuenta si yo necesito exfoliar mi cabello, por ejemplo, anoche yo estaba generando mucha más caspa de lo normal. Yo lo que hice fue que para por lo menos quitar un poco el exceso, yo sacudí la caspa que yo tenía. Luego de eso, yo me puse mucho aceite de coco, principalmente en el cráneo, me le daba masajes y después también me puse en las puntas y dormí con él aplicado. Hoy yo noté la diferencia y vi que el aceite de coco me ayudó a quitar la mayoría. Si hago así y me sacudo, la que sale a comparación con toda la que yo tenía anoche es casi nada. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a proceder a crear el exfoliante y les muestro. Yo voy a estar realizando dos exfoliantes diferentes con casi los mismos ingredientes, ya que uno se va a enfocar más en la raíz del cabello, en el cuero cabelludo, y el otro se va a enfocar más en la hidratación de las puntas. El primer ingrediente que voy a utilizar va a ser el aceite de oliva, alrededor de como 2 cucharadas. El aceite de oliva ayuda a hidratar el cabello, le da mucho brillo y ayuda también a estimular el crecimiento. El siguiente ingrediente va a ser azúcar morena, que será la que exfoliará el cabello profundamente. Yo en realidad utilicé mucha más de la que yo necesitaba, así que yo creo que con 1 cuchara y tal vez y media que vayas a utilizar del azúcar va a estar bien. También voy a estar utilizando café, que no solamente ayuda a exfoliar igual que el azúcar, pero que también estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, que hace que el cabello crezca aún más rápido. Y por último, para suavizar el cabello voy a estar utilizando yogurt, que también sirve como fuente de proteína. Como les dije, yo iba a dividir el exfoliante en 2 partes diferentes y el que va a contener yogurt va a ser el que va a ser dirigido hacia las puntas, ya que el yogurt va a evitar que el exfoliante sea tan fuerte y reseque los rizos. También algo que quiero que tomen en cuenta es que a la hora de retirarlo, el café toma un poco de esfuerzo hacerlo, entonces por eso pueden colarlo. Yo no lo hice porque yo sentí que al estar granulado me iba a exfoliar mucho más. Con un colador el café quedará más en polvo y el exfoliante más suave. Para aplicarlo, al igual que todos los tratamientos caseros que yo hago, yo voy a comenzar primero dividiendo mi cabello en 2 secciones y luego haciendo más pequeñas. Esto me va a ayudar a distribuir el producto de una manera más fácil y a enfocarme de limpiar bien primero una parte del cabello para luego pasar a la otra. De vez en cuando es súper importante exfoliar el cabello, ya que esto ayuda al crecimiento, porque así elimina los residuos de producto y la grasa innecesaria que a veces se acumula en la raíz, y esto es lo que no permite que el cabello siga creciendo fuerte y sano. Como van viendo, yo lo que hago es que primero aplico la mezcla que no tiene yogurt en la raíz para exfoliarla y luego la que tiene yogurt en las puntas desenredando. Esto yo lo voy a hacer en todas las secciones de mi cabello. Luego de que acabé de poner el exfoliante en todas las secciones de mi cabello, yo hice un masaje general para estimular el crecimiento por alrededor de como 5 minutos y luego lo que voy a hacer es amarrarlos y ponerlos dentro de una funda y luego utilizar una toalla de microfibras para concentrar el calor. Yo me lo dejé puesto alrededor de 15 a 30 minutos y luego procedí a lavarme de la cabeza como normalmente lo hago. Y así quedó mi cabello súper grande, definido, bonito. A mí me encantó. Mi cabeza se sentía tan limpia, no me quedó nada de caspa. Aunque tomó un poco de esfuerzo de sacar, no me quedó nada de residuos de café. También las puntas estaban súper hidratadas y con brillo, no se pusieron para nada reseca. Espero que este video les haya ayudado. Denle like, suscriban, compartan y nos vemos en el próximo. Bye.